Continuamos con Acción 10 en la mañana. $1,118 contagios y más de 45 muertes arrojó el último informe emitido por parte de las autoridades de salud en Nicaragua, lo que conllevó a diversas asociaciones médicas y otros sectores a hacer un llamado urgente a la población a una cuarentena voluntaria en un país donde el gobierno aún no decreta medidas de prevención para el nuevo coronavirus. Si bien es cierto, hay sectores indispensables para la nación en general, como lo es el sector salud, el gremio periodístico e incluso la Policía Nacional, que no pueden irse a cuarentena. Frente a dicha situación, ¿qué debería de hacer el gobierno con esta población? A continuación, la versión de nuestros expertos. Difícilmente la economía se va a cerrar totalmente, no se puede cerrar totalmente, 100%, pero sí se puede cerrar una parte. Y de esa parte que va a seguir funcionando, efectivamente hay sectores, hay unos que no se pueden detener y otros que no se deben detener. La salud no puede detenerse porque la emergencia que está planteada ahora es una emergencia sanitaria y es cuando más se necesita el sector sanitario. Pero este sector también, si bien es cierto, no se puede detener, tiene que contar con todas las garantías y las seguridades para ejercer correctamente su función. Y nosotros estamos viendo un alarmante número de médicos, enfermeras o personal de salud que se está viendo contagiados por esta enfermedad. Y cuando hablamos del sector salud, no estamos hablando solo de médicos y enfermeras, sino todo lo que trabaja, la logística, todo lo que está ahí, ¿verdad? El sector farmacéutico no puede detenerse esas actividades, ¿verdad? También tenemos una serie de actividades, pues, independientemente de lo polémico que pueda resultar. Por ejemplo, la policía no se puede detener, ¿ya? La policía es un sector que tiene que estar trabajando permanentemente. Y por otro lado también otro sector que no se debe detener es el sector de educación, por lo menos los maestros, porque son los que están dando clases virtuales, no la educación presencial, que sí puede suspenderse y debe hacerse por efectos precisamente del contagio. El experto en economía además aseveró que el sector agropecuario es otro de los rubros claves para el funcionamiento de la economía y bienestar del país y que por dicha razón no puede detenerse. El doctor José Antonio López, procurador laboral del pueblo, detalla que aunque hay un buen número de personas que deben de permanecer en sus trabajos, el empleador deberá de brindar el equipo de protección necesaria a sus contratados, como lo establece la ley. Mantener 1 metro de distancia, utilizar mascarilla, utilizar gel, protectores, es decir, todos estos equipos tiene que suministrarlos por la misma situación de pandemia el mismo empleador, y él está obligado porque el artículo 17, inciso D del Código del Trabajo le establece que el empleador debe dar los medios necesarios para que el trabajador realice sus funciones o trabajo a como estaba establecido. Ahora, esto también está, vos lo puedes complementar con la Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y su reglamento, en que ella te habla de los EPP, equipo de protección personal, que estos pues deben de igualmente ser suministrados sin ningún costo por el empleador para los trabajadores. La economía de Nicaragua depende en gran medida del sector informal. ¿Podría este mismo entrar en una cuarentena? Digamos, de cada 10 trabajadores, por ponerlo de esa forma, entre 7 y 8 de esos trabajadores están fuera de cobertura formal, es decir, son informales, no tienen más opción que salir a la calle. Desgraciadamente, este es un sector altamente vulnerable, ¿verdad?, que no se puede o no puede detenerse, ¿verdad? No puede detenerse porque, es decir, la gente vive el día a día. En Nicaragua, las autoridades de gobierno aún no decretan medidas de prevención a los contagios masivos, sino que por el contrario insta a actividades que ponen en riesgo a la población, cuando la responsabilidad del bienestar de un país está bajo las decisiones de sus gobernantes.
Era parte de lo que referían nuestros expertos con relación al tema. ¿De qué dependerá el futuro económico de Nicaragua una vez que erradique la pandemia? ¿Cómo deberían los nicaragüenses hacer frente a la actual emergencia sanitaria mundial? Los muchachos en estudio tienen mayor información. Adelante. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por ese análisis de expertos que nos evidencian la situación tan vulnerable de los nicaragüenses ante la pandemia de la COVID-19. Y realmente es muy importante hablar de ese tema sobre de qué manera se pueden ayudar a aquellos sectores que no se pueden ir a la cuarentena voluntaria, una acción que han hecho el llamado directo a asociaciones médicas ante la situación de contagio comunitario que enfatizan existe según ellos en nuestro país y según lo que vemos como evidencia diariamente. Hay toda una situación de emergencia sanitaria, no solo en Nicaragua, y esto hay que tomarlo con la seriedad del caso. Hay quienes consideran que algunas medidas son exageradas, hay quienes por el contrario, sobre todo aquellos médicos expertos, dicen que es en este momento cuando no podemos declinar, sino muy por el contrario, debemos reforzar las medidas. Tenemos en esta primera parte de Debate y Soluciones vía Skype a la doctora Somarriba. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Ella es infectóloga pediatra del Comité Científico Multidisciplinario. Doctora Mercedes Somarriba, un placer que esté con nosotros. Hay nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca del uso de la mascarilla. Me gustaría que iniciáramos por ahí también haciendo un análisis sobre la situación actual que enfrenta nuestro país. ¿Es momento de relajar un poquito las medidas o es momento de poner mascarilla, poner protector facial, poner lentes y reforzar más bien todas las medidas de protección? Muchísimas gracias por esta invitación y por tener una nueva oportunidad para compartir conocimientos. Vamos a comenzar hablando sobre la parte de cómo estamos a nivel epidemiológico. Pues realmente sabemos y hemos venido hablando de que esto es un ascenso exponencial de la infección por el coronavirus, el nuevo coronavirus. Entonces debemos de tener mayores medidas preventivas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? El 5 de junio, hace pocos días atrás, la Organización Mundial de la Salud dice que la población, la comunidad, se orienta a que debe de usar mascarilla. Y también se orienta a que todos los establecimientos de salud, centros de salud, hospitales, todo lo que tiene que ver con servicios de salud, también se orienta a que todos los trabajadores deben de usar mascarilla. Son dos recomendaciones importantes de la Organización Mundial de la Salud. La otra recomendación también es sobre cómo hacer la mascarilla de tela. Y hay una recomendación que aquí tengo una mascarilla de tela, que esta mascarilla tiene doble capa. Tiene esta que está en la parte interna y la parte externa. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la parte interna debe de ser de algodón, que es esta que tengo aquí, y realmente este es de algodón. Y la parte externa tiene que ser de poliéster para que tenga alguna impermeabilidad. Esas son las dos características de la tela. Y hay otra característica que tiene que ir en el centro, otra tela que sirve de filtro. Entonces, la orientación es que tiene que ser de tres capas. La de en medio, la capa de en medio, este es a base de polipropileno. El polipropileno es esto. ¿Saben cómo es? Como el material de las bolsitas de té de manzanilla. Más o menos así es. Que es este material. El material que usan las mascarillas quirúrgicas. Entonces, un material como este debe de ser colocado en el centro. Eso es como para la fabricación, eso es lo ideal. Pero bueno, si no tenemos esta parte del centro, que es este material que recomienda el polipropileno, la Organización Mundial de la Salud, entonces podemos hacer una mascarilla de triple tela, que es la recomendación. Entonces, repito, la recomendación del 5 de junio de la Organización Mundial de la Salud es de que la comunidad debe de usar mascarilla. Y también en los centros de atención
en salud también todo el personal debe de usar mascarilla. Esa es la recomendación. También hay otro estudio que lo puedo comentar posteriormente, Jocelyn, sobre The Lancet. Acaba de publicar el 1 de junio un estudio grandísimo que sería bueno darlo a conocer porque es muy interesante y es también donde se basa la Organización Mundial de la Salud para dar esta recomendación. Doctora, en el caso de las otras medidas, por ejemplo, veíamos en el reporte de Daniela Rodríguez Morazán que decía que hay sectores vulnerables en nuestro país en el sentido de que siempre se tienen que estar exponiendo para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, aquellos que están en los semáforos, aquellos que están en los mercados capitalinos, aquellos que son guardas de seguridad, aquellas personas como los agentes mismos de la Policía Nacional. Estas personas que se exponen, aunque no son médicos, ¿qué otras medidas deberían de tomar en cuenta? Si tienen el acceso, por ejemplo, a un protector facial, aunque sea hecho en casa, ¿deberían de usarlo en un momento como este? Bueno, entonces a eso vamos. Vamos entonces a comentar ese estudio, el estudio de Lancet. The Lancet publicó el 1 de junio un estudio grandísimo, el estudio más serio que hay en cuanto al uso de mascarilla y en cuanto al uso de protectores oculares, donde ellos encuentran, después de haber analizado, imagínate, 172 estudios, son estudios serios lo que ellos analizaron, es un estudio que analiza 172 estudios y de 6 continentes de la Tierra y de muchos países del mundo. Entonces, ellos concluyen al hacer el análisis como retrospectivo, o sea, viendo para allá, para atrás lo que pasó, por ejemplo, en la epidemia del SARS, en la epidemia del MERS y ahora en el COVID-19, que son 3 coronavirus que causan infecciones respiratorias importantes. Entonces, ese análisis, ellos descubren que las personas que utilizaron protectores faciales, oculares, tuvieron menos infección. Entonces, por ahí si, por ejemplo, la persona no tiene dinero para comprar una careta, por ejemplo, como esta es la careta que yo uso con mi mascarilla para ir a trabajar al hospital, o con mi mascarilla N95, que es esta, que es lo que tenemos que usar los médicos, más la careta facial. Esta es una forma de trabajar. Entonces, esto es como lo ideal cuando estás trabajando con COVID, mínimamente más el traje. Pero para la población, si no tenemos esta, podemos hacer una manual. Esto es barato. Se compra la lámina de acetato y se busca cómo hacer para ponérselo después de que uno usa la mascarilla. Esto tiene que ser con mascarilla. ¿Qué demostró el estudio? Que aquellas personas que utilizaron protectores oculares, ya sea con una careta facial o protector facial como esta, más la mascarilla, ellos encontraron que esas personas que combinaron esto tuvieron menos contagio. Entonces, actualmente se dice que se debe de usar protectores oculares. ¿Por qué? Porque se ha visto que el virus también se encuentra en las lágrimas, se encuentra en la conjuntiva de los ojos, el virus. Entonces, la persona también puede transmitir el virus si se está tocando la cara y se toca los ojos y anda portando el virus y toca la superficie, pudiera también ayudar a contaminar, ayudar a diseminar. Pero si yo me pongo esto, es más difícil que yo me toque los ojos y es más difícil que me entre una gota respiratoria o varias gotas respiratorias de la persona que yo llevo al lado en el bus. Porque es difícil en el bus hacer el distanciamiento de al menos 1 metro. Porque este estudio demuestra de que cuando se hizo el distanciamiento de más de 1 metro entre persona y persona, se observó que había menos contagio. Cuando se observaron las personas que se usaban los protectores oculares, menos contagio aún más. Y con la mascarilla, menos contagio aún más. Lo que quiero decir finalmente es que si nosotros vamos en el bus y usamos esto combinado, que pues la careta o algunos anteojos oscuros que sean grandes, no necesariamente tiene que ser una careta, puede ser unos anteojos oscuros grandes o unos lentes grandes, más la mascarilla, más la combinación, obviamente, de la higiene de manos, que eso no lo puedo dejar de repetir porque tenemos que aprender a hacer estos movimientos de memoria, porque esta es la única manera en que yo puedo quitar el virus
de mis manos y garantizar, miren los movimientos, y garantizar que mis manos queden completamente limpias cuando yo la estoy lavando con agua y con jabón. Esta es la técnica de la Organización Mundial de la Salud, donde hay muchos estudios desde el año 2009 que se estudiaron las manos y se dieron cuenta que al hacer estas técnicas realmente se eliminaban los gérmenes que pudieran estar en las manos. Entonces, finalmente, quiero concluir. Este estudio dice de que usar el protector ocular, el protector facial, la mascarilla, la higiene de manos y si es posible el distanciamiento de al menos 1 metro, eso es lo que dice el estudio, al menos más de 1 metro. Nosotros hemos estado hablando de un distanciamiento de 1.8 metros, pero este estudio dice más de 1 metro. Con eso vas a disminuir de una manera importante el contagio entre persona y persona. Así es que eso es lo nuevo que tenemos en The Lancet, que fueron estudiados 172 artículos con más de 25,000 personas estudiadas, ¿verdad? Y para cada rubro, por ejemplo, los protectores, las personas que fueron estudiadas que usaron protectores oculares fueron más de 3,000, las que usaron el distanciamiento fueron más de 10,000 personas, las que usaron las mascarillas fueron más de 3,000 personas. Eso es un estudio grandísimo y serio que tenemos actualmente disponible que evidencia que estas medidas de prevención ayudan a disminuir el contagio y ayuda pues a bajar esa curva que va en ascenso del coronavirus. Tiene grandes preocupaciones en los nicaragüenses a causa de esto de la COVID-19 y también preocupación de parte de los expertos en salud. Número 1, la gente está corriendo por el medicamento porque hay como secreto a voces, así se dice, que se está escaseando el medicamento que a veces se prescribe en casos de COVID-19. Y entonces está el tema de la escasez del medicamento y el tema de la automedicación, del acaparamiento. ¿Cómo debería ser regulado esto y cómo pone en mayor riesgo la salud de los nicaragüenses? Y también el hecho de que, por ejemplo, hay escasez de los tanques de oxígeno y un alto costo de los mismos. Nos preguntaba también alguien hace pocos minutos para que le hiciéramos la pregunta a usted. ¿Un nicaragüense tiene más probabilidades de complicarse y de morirse a causa de la COVID-19 que alguien de otro país? Mira, bueno, te voy a contestar esa parte última. Depende. Si la persona tuvo contacto con una alta carga viral porque no tomó las medidas, porque no se protegió los ojos, porque no se puso la mascarilla, porque no se hizo higiene de manos, entonces la carga viral alta que uno puede recibir si no se protege puede causar enfermedad grave. Y eso ya sabemos las edades más vulnerables, más de 60 años y todas las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión. Pero hay gente joven de 40 años que se está hospitalizando con dificultad respiratoria, con cansancio. ¿Qué significa eso? Y eso está demostrado también. A mayor carga viral, a mayor cantidad de líquido, de virus que nos entran en la nariz, en los ojos y en la boca, más enfermedad. Eso es muy importante que tengamos ese concepto. No minimicemos esto, por favor, porque de que estamos en una pandemia, estamos en una pandemia. De que Nicaragua está afectada por este virus, está afectada. Eso todo el mundo lo sabe a todas luces. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como ciudadana? Me corresponde protegerme a mí, proteger a mi familia, proteger mi comunidad. No tenemos que estar esperando nada de nadie. Hagamos nosotros las cosas. Hagamos nuestra propia protección. Tomemos nuestras propias decisiones. Que la situación está pasando a todas luces. Las personas se han muerto, hay personas enfermas en los hospitales. Entonces, en cuanto a Nicaragua, no es Nicaragua, es cómo tú te vas a proteger. ¿Cuál es tu responsabilidad frente a esta situación? Sabes bien que estamos frente a este virus. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Protejámonos. Es la única manera de disminuir esta posibilidad que uno se enferme de una manera grave. Es la única manera, repito, con una mascarilla bien ajustada, porque si yo me pongo una mascarilla floja como esta, miren esta mascarilla me queda floja, esta mascarilla no me protege, pero esto es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues la ajusto.
la ajusto. La ajusto porque yo me quiero proteger. Y la mascarilla así tiene que quedar bien ajustada. Bien ajustada para poder protegerme. Yo tengo mis anteojos. Estos anteojos me pueden proteger. Pero si tengo unos anteojos más grandecitos, mejor. Yo uso a veces esto. Miren. Es como medio divertido, pero la verdad es de que estos son los que yo tengo para usar a veces en el hospital. De tal manera que si yo me protejo y me hago mi higiene de mano antes de quitarme esta mascarilla, primero me hago higiene de mano antes de quitármela y me hago higiene de mano antes de ponérmela, yo garantizo que mis manos se acercan a mi cara de una manera que está ya limpia con agua y jabón o con alcohol gel. Yo tengo que garantizar que estas manos, cuando se van a acercar a mis ojos, a mi nariz o a mi boca, tengo que tener la conciencia que están limpias. Entonces, esa es la respuesta, Jocelyn. Sí puede ser, si no se cuida y permite que entre, que no nos damos cuenta, una carga viral alta a mi cuerpo, yo puedo enfermarme de una manera grave, aunque no tenga 60 años, aunque no tenga diabetes, aunque no tenga otra enfermedad crónica. Existe la posibilidad. Sabemos que los más afectados son los más de 60 y las personas que tienen enfermedades crónicas. Y sabemos también que el 80% de la población no tiene esta gravedad que los lleva al hospital. El 20% son los que van al hospital y son los que van a las terapias intensivas. Pero en cuanto a la automedicación y la escasez de medicamentos, ¿cómo estos dos fenómenos pueden provocar mayores complicaciones en la salud de los nicaragüenses? Mira, me he metido al Facebook, me han mandado recetas, o sea, unas combinaciones que son completamente inadecuadas. O sea, realmente a veces me mandan 3 pastillas. ¿Usted qué piensa de esta receta? 3 pastillas de 500 miligramos de aspirina, esa es una dosis altísima. Mezclada con limón, o sea, ¿dónde están esos estudios de investigación? Por favor, ¿a dónde está la evidencia de que mezclar la aspirina con limón, eso va a salvar, eso va a ayudar? No, sí hay una evidencia de que la aspirina puede bajar la posibilidad de la trombosis, pero tienen que saber la dosis y tiene que ser indicada por un médico, porque si usted se toma una dosis inadecuada, le puede causar sangrado gástrico, por ejemplo, y usted no sabe que esa es una reacción de la aspirina. O por ejemplo, si toma la cloroquina porque usted escuchó que la hidroxicloroquina o que la cloroquina es tal dosis y usted se toma una dosis mayor o una dosis menor, no va a ser el efecto. De tal manera, también he recibido del ibuprofeno. El ibuprofeno lo están ahorita como prácticamente divulgando como mágico, que el ibuprofeno tomarlo 7 días, 3 veces al día, disminuye completamente la inflamación. Eso no es así. ¿Qué hace esto? Que la persona se confíe porque realmente es una cosa natural de creer que uno está tomando algo correcto por 7 días, pero ¿qué pasa? Que la enfermedad puede seguir avanzando y yo puedo estar confiadísima que ese ibuprofeno me va a curar, por ejemplo, y me retraso de ir donde el médico y la enfermedad va avanzando. Entonces, ¿quién sabe en este momento cómo se cura de manera perfecta esta enfermedad? Quiero concluir con esto. No hay un tratamiento eficaz para el virus en este momento. Todo lo que nosotros sabemos en este momento es porque algunos medicamentos viejos han dado luces de que bajan la cantidad de virus en el cuerpo. Y los científicos... Doctora, en el caso del medicamento ruso, que recientemente se ha dicho que incluso va a estar disponible en países latinoamericanos y entre ellos Nicaragua, luego de que se inicie su distribución en Rusia a partir del 11 de junio, ¿este medicamento realmente qué significa? Porque muchos lo han visto como la cura o la vacuna incluso, confundiendo estos términos. No tenemos un medicamento que cure, eso que quede claro. Lo que sí hace este medicamento, que disminuye la sintomatología, disminuye los días de enfermedad y puede ayudar al paciente. Está también otro antiviral como Remdesivir, por ejemplo. Entonces son antivirales que ayudan, pero que van a curar a la primera pastilla, a la segunda pastilla, a la tercera que voy a tomar, que yo me voy a curar completamente, eso todavía no está demostrado de esa manera. Pero sí ayuda
porque eso sí dicen los estudios de investigación. Y ahorita se están corriendo en este momento grandes estudios con nuevos fármacos. O sea, nosotros todavía para este virus no hemos concluido cuál es el mejor tratamiento, cuál es el que yo me tomo los medicamentos y en 2 días estoy bien, como que me tome una amoxicilina en una faringoamigdalitis, que en 2 días estoy mejor. Eso no es así con coronavirus. No conocemos todavía bien esta enfermedad a nivel mundial. No estoy hablando de Nicaragua, a nivel mundial. Estamos conociendo esta enfermedad. Y esas pastillas antivirales sí pueden funcionar. Disminuye la cantidad de días de enfermedad. Pero que lo curen rápidamente, que desaparece todo, pues la verdad es que aún eso no está demostrado. Por ejemplo, el virus influenza. Si vos tomás oseltamivir y tenés el virus influenza, a las 48 horas estás mucho mejor, en general, y no te complicás, y la enfermedad no avanza. Y nosotros tenemos oseltamivir en el país, y es una norma de este país tomar oseltamivir con algunos criterios para mejorar la evolución clínica. Eso está bien demostrado, pero con coronavirus, este coronavirus nuevo no está demostrado. Vamos a hacer la experiencia en Nicaragua con este medicamento y esperemos que nos funcione bien, porque realmente todos queremos tener esa esperanza de tener una posibilidad al menos de mejorar más rápidamente que como estamos en este momento. Porque hasta este momento mucha gente ha comprado cloroquina, ha comprado ivermectina, ha comprado acitromicina, por ejemplo. Han comprado un montón de medicinas y realmente, inclusive cuando se combinan entre ellas, pueden causar niveles de toxicidad en algunas personas y en otras personas no. Hay personas que no lo toleran para nada y hay personas que lo toleran. Hace poco yo tuve un caso de una persona que conozco que la persona fue al hospital por vómitos y diarrea después de que tomó la cloroquina. Y ese fue su motivo de hospitalización. No fue el mismo coronavirus, imagínense. Fue la reacción adversa que esta persona específicamente tuvo, porque hay personas que no les da nada. Hay personas que le da solamente náusea, otras personas le da náuseas y diarrea, otras personas le da vómitos incoercibles, o sea, vómitos que no paran. Entonces, no se deben de automedicar. Todas estas cosas que existen de combinaciones de té, de aspirina, he visto tantas combinaciones, de verdad que las he visto. He visto, por ejemplo, que indican desde el inicio, desde el primer día, están indicando corticoides. Los corticoides pueden bajar las defensas en el individuo. Si no, el corticoide, por ejemplo, se tiene que dar en un momento exacto, donde el médico tenga la evidencia que ya está la parte, que esté iniciando la parte inflamatoria, que esté en tiempo de tomar este medicamento, por ejemplo. No que se está tomando desde el inicio. Y si no es COVID, y si usted es diabética, el corticoide puede aumentar el azúcar en la sangre, por ejemplo. Entonces, ¿quién sabe todas las reacciones adversas de cada uno de los fármacos? Ustedes no lo saben. Si realmente nosotros los médicos, para saber esto con detalle, a veces vamos a revisar cuando nos pasa alguna reacción adversa que no lo recordamos, inmediatamente nosotros revisamos literatura y uno dice, ah, mira, pero sí puede dar esta reacción, pero mira el porcentaje, es mínimo el porcentaje, pero a esta persona sí le dio, qué raro. Eso lo vemos nosotros en los hospitales y cuando estamos tratando a los pacientes y sabemos qué hacer cuando tienen reacciones adversas. Entonces, la invitación el día de hoy es protéjanse, usen la mascarilla, si pueden usar cualquier anteojo de protección para sus ojos, úsenlo. Hagan higiene de manos frecuentemente, no se automediquen. Yo no estoy diciendo que no tomen sus té de jengibre de vez en cuando, sus té de manzanilla, eso es como cualquier bebida en realidad. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no pueden tomar en exceso este tipo de cosas ni pueden automedicarse. Ustedes no saben la reacción adversa de cada uno de los medicamentos. No tengan miedo. Doctora, ya estamos a punto de finalizar, pero sí quisiera compartir con usted y con la población en general algo que pude ver en una pulpería casualmente, y es que es algo que debe servir para que usted nos dé una recomendación y una exhortación
con cariño para esos padres y madres de familia que nos están sintonizando, y sabemos que ese es un hábito del nicaragüense, de enviar a sus niños a comprar a la pulpería, pero en una situación de pandemia, por ejemplo, pude observar que llegaron 3 niños a una pulpería, un niño de 5 años, a cargo de uno de 2 y de una pequeñita de meses quizás de nacida. El niño de 5 años iba con ellos 2, fueron a comprar, andaban sus manitos sucias, incluso en un desaseo total las criaturas, y llegaron a comprar a esta pulpería. La señora de la pulpería le dijo, mira amor, si no viene tu mamá la próxima vez, yo no te puedo vender ya más productos, porque estos niños realmente se están exponiendo. Y no es que ellos tengan la sensatez para saber que se están exponiendo, ahí la sensatez le falló al papá y a la mamá. ¿Qué recomendación le daría a usted en estos tiempos de pandemia? Ver esas situaciones es realmente preocupante, doctora. Bueno, primero debo de decir que en las pulperías, si no se tiene bien la higiene de la parte donde se despacha, ¿verdad? Eso puede ser un lugar muy contaminado. De hecho, invito a todas las pulperías a que se lave varias veces al día el área donde tocan las personas, si es que las llegan a tocar, y hagan la limpieza con cloro al 0.1%. Para 1 litro de agua, 6 cucharaditas de cloro. Esa es la dilución con que usted tiene que limpiar. Lo otro, los niños. Los niños no deben de ir solo a ninguna parte. Los niños son vulnerables para todo. Se los pueden robar, pueden haber abuso, se pueden enfermar, pueden adquirir infecciones. Entonces los niños no deben de ir a ninguna parte. Se ha dicho bastantes veces que los niños se complican poco, pero los niños se complican. Cuando les puede dar coronavirus, ellos se complican. Ellos pueden tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Ellos pueden morir también de coronavirus, no solamente los mayores de 60 años o las personas con problemas crónicos. O sea, los niños hay que cuidarlos también. Si bien es cierto, la mayoría con esta infección no se complican, porque es una verdad, pero sí hay niños complicados. En todo el mundo hay niños complicados. Hay niños que han fallecido también por coronavirus. Y lo otro también es de que en cuanto a la higiene, tienen que hacer frecuentemente la higiene de manos con agua y con jabón. Esas manitos de los niños deben de estar siempre limpias. Y la mamá tiene que enseñarle a que se lave frecuentemente sus manitos con agua y con jabón, verificar que están bien limpias y enseñarle desde ahorita al niño que no se toque los ojitos, la nariz y la boca. Esa es una educación de todos los días, porque a veces los niños tienen malos hábitos de meterse los deditos en la nariz, y hay que hablar, no hay que pegarles, no hay que regañarlos, hay que conversar con los niños, porque este virus se dice científicamente que se espera bastante tiempo que esté con nosotros. Después de una epidemia viene la pandemia, que es la presencia del virus, hasta que tengamos la vacuna. Y la vacuna todavía no sale. Tendremos nosotros vacuna en 2 años, quizá 1 año y medio tal vez. Pero en este momento lo único que tenemos es la prevención. Y en cuanto a los medicamentos, hasta este momento no tenemos un medicamento eficaz. Lo que sabemos los médicos es manejar las complicaciones. Eso sí se sabe y eso se está haciendo en los hospitales. Muchísimas gracias, doctora Somardillo, infectóloga del Comité Científico Multidisciplinario, infectóloga pediatra, que ha estado con nosotros compartiendo sus reflexiones y recomendaciones ante la crisis del COVID-19, de cómo está afectando al mundo, cómo está afectando a nuestro país, no solo en materia de salud, sino en materia económica, algo que sin duda ha sido un problema bastante serio en otros países, y que ahora es cuando Nicaragua enfrenta ya esa curva epidémica en la que estamos, y es cuando más se deben reforzar medidas. Si se burlan de usted, si realmente le dicen que está exagerando, si realmente le dicen que no es lo adecuado, a usted que no le interese. La salud y la vida suya y la de su familia está antes que todo. Y no espere que alguien le dé la recomendación diario. No espere que le estén recordando, o no espere que otras personas, instituciones o autoridades lo hagan por usted. La responsabilidad es suya. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte estaremos abordando el tema de las acciones del gobierno de Nicaragua con respecto a la pandemia
las cuales hasta el momento han sido casi nulas. Ha habido cierta exigencia, propuestas de parte de distintos sectores. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha acatado dichas propuestas. Vamos a conversar sobre este tema con Maximino Rodríguez, quien es diputado del Partido Liberal Constitucionalista. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero, la cuestión de la pandemia, al ingresar a nuestro país, fue tomada con mucha precaución de parte de los diputados opositores en la Asamblea Nacional al hacer uso de las mascarillas y otras medidas de higiene, lo cual provocó incluso cierta burla de parte de los diputados del partido de gobierno. Sin embargo, hemos visto pues, que en los últimos días lamentablemente han habido casos de diputados que han sido detectados o contagiados con coronavirus y también el fallecimiento de alguno de estos. Sí, efectivamente, la bancada del PLC, desde que inició la alerta, en este caso por la OMS, planteamos algunas estrategias a fin de mitigar y suprimir la presencia del COVID-19. Sin embargo, la dictadura definitivamente hizo caso omiso a esas propuestas porque las consideraron que era una situación de la oposición. Pero realmente la bancada del PLC y el PLC como tal hemos asumido con gran responsabilidad ese tipo de situaciones. Es tan así que el mismo partido a nivel interno suspendió todas las actividades de reorganización en los 153 municipios, porque creemos que el COVID-19 es un enemigo silencioso, no tiene color político, religioso, a todos nos puede afectar. Y por eso el PLC con su bancada de forma responsable hemos trabajado desde el inicio a fin de la prevención. Porque fíjate que es fácil. Si Ortega realmente estuviese asumiendo su responsabilidad como gobernante, la expansión del virus no sería lo que hoy vemos, ¿no? Porque era muy sencillo tomar medidas en el aeropuerto, controlar el ingreso de las personas que llegaban del exterior a fin de que pudiesen ir a un sitio específico, aislarlo para no contaminar a los que estábamos aquí en el país. De igual forma en la frontera y no estuviésemos en una situación hoy bastante complicada. No se maneja o no hay información específica cuántos realmente estamos contaminados con el virus. Ya todos somos sospechosos, los 6.6 millones de nicaragüenses somos sospechosos de ser portadores del virus por la irresponsabilidad de Ortega. Por eso la bancada del PLC, desde hace un buen tiempo, y lo hemos continuado remarcando en el Pleno de la Asamblea, la invocación del artículo 149 de la Constitución, numeral 2, por la incapacidad manifiesta de Ortega de gobernar. Es una persona que no tiene idea del sufrimiento de este país, porque él está muy seguro, y eso es muy fácil. Un líder que no se pone a la cabeza en los momentos difíciles de su pueblo deja mucho que desear. Y en ese sentido, el PLC hemos asumido con gran responsabilidad y la vamos a seguir asumiendo esa responsabilidad tanto dentro de la Asamblea como fuera de la Asamblea. Supuestamente, y lo que dicen los científicos, los versados en la materia de salud, es que en este momento inclusive la cuarentena que nosotros como partido respaldamos, el llamado que hicieron los médicos nicaragüenses, una cuarentena voluntaria, pero según científicos, esa cuarentena ya no tiene casi mucho efecto. ¿Por qué? Porque el virus se expandió y ya está sin control. En todo el país existen muertes que no se asocian con el COVID-19, no sé por qué, pero definitivamente es un fenómeno
que en todo el país se esté muriendo la gente en cantidades que nunca se ha visto. Pero los médicos dicen, y los que llevan alguna información, que los departamentos más afectados es Managua, Matagalpa, León y Masaya. Eso no significa que los demás departamentos no tengan muertos, hay muertos. Y en todos los 153 municipios hay muertos por el COVID-19. En ese sentido, la bancada del PLC, y precisamente hoy tenemos una sesión. Vamos a llamar la atención, que es una tremenda irresponsabilidad. Para Ortega todo está normal, porque está mandando a que la Asamblea le ratifique el ingreso, le apruebe el ingreso de tropas extranjeras, porque el artículo 138, numeral 26 de la Constitución establece que es la Asamblea la que autoriza el ingreso y salida del territorio nacional de tropas. Entonces, él lo ve normal, pero para nosotros es ilógico que esté pretendiendo traer personal militar de Rusia, de Venezuela, de los mismos Estados Unidos, porque eso dice el decreto, y de toda Centroamérica, cuando esas personas podrían ser inclusive portadores, vehículos para que el COVID-19 continúe en Nicaragua como si nada. Y en ese sentido, pues nosotros como bancada creemos que Ortega está mal de la cabeza, definitivamente. No tiene idea qué es lo que pasa en Nicaragua, porque él muy tranquilo, está escondido, mientras expone e invita al suicidio de los nicaragüenses. Y es un delito, porque el artículo 142 del Código Penal establece que el que ayude, el que promueva el suicidio, comete un delito y puede ser sancionado con pena de 2 a 6 años. Y Ortega ha insinuado al suicidio no solo a los nicaragüenses en general, a su gente, porque recordemos que al inicio promovieron actividades masivas en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y eso pues realmente para nosotros es triste, tener que lidiar con un individuo que no tiene idea de lo que está viviendo Nicaragua. Y es precisamente lo que se cuestiona de parte de distintos sectores en el país y de la comunidad internacional, el hecho de que se estén promoviendo una serie de actividades incluso a veces innecesarias. Por ejemplo, el reventar piñatas en un parque donde estén poniendo a los niños, a padres de familia, incluso trabajadores del Estado. Pero vemos prácticamente ese tipo de acciones cuando Ortega ni siquiera encabezó la marcha, ni siquiera a su esposa, ni siquiera a uno de los hijos se le miró en esa marcha cuando le estaban dando, yo creo que la bienvenida al coronavirus. Pero también, además de eso, hemos visto de que prácticamente ha pasado en una cuarentena completa, muy respetada por él y su familia, porque ni siquiera lo hemos visto en la honra fúnebre de los personajes históricos del Frente Sandinista que han muerto en este periodo. Ese es lo paradójico, ¿no? Eso es lo paradójico, por eso te circunscribo la acción de Ortega al artículo 142 del Código Penal. Él induce a los nicaragüenses al suicidio, pero él está muy feliz. Y la cuarentena de Ortega no es de 40 días, sino de 40 años. Ya tiene 40 años de estar en su búnker. Muy feliz, porque tiene todo. Aquí en el programa del 10 hablaban algunas personas de que hay sectores de la población que no pueden hacer cuarentena porque viven el día a día, y es verdad. En ese sentido, el PLC con su bancada en la Asamblea propuso el 31 de marzo, al inicio de la pandemia, 2 iniciativas de ley que tenían que ver con la creación de un fondo específico para fortalecer el sistema de salud, que recordemos que el presupuesto del Ministerio de Salud se aprobó en tiempos normales, pero no estaba previsto de que el Ministerio de Salud iba a tener tanta
tanto trabajo como el que hoy tiene. Y en ese sentido nosotros como PLC, como bancada del PLC, estamos con los médicos, tanto los que están en el sector público de salud como los privados, porque recordemos que los médicos del sector público son víctimas de la irresponsabilidad de Ortega, porque a mí me llaman, me escriben algunos médicos, algunas doctoras, algunos doctores, donde dice que ellos tienen que trabajar inclusive en situaciones de riesgo, porque no les dan las herramientas, no les dan los instrumentos de protección. Entonces, en esa parte, creo yo, y eso lo hemos planteado en esas dos iniciativas. ¿Qué significa esas dos iniciativas? Una de ellas habla de la creación de un fondo de contingencia, como dije, para fortalecer el sistema de salud, pero a fin de darle a esos sectores que viven el día a día, a los trabajadores informales, que es la mayor parte, y a 500.000 trabajadores nicaragüenses que perdieron su empleo por varias situaciones. Entonces, darles un bono de 10.000 y 15.000 córdobas, y lo vieron mal. La dictadura y todos sus tentáculos lo vieron como una ofensa. Nosotros lo hicimos de buena fe. Y no estamos hablando de cosas al margen de la ley. Hablábamos de 45 millones de dólares. De esa parte se le daba al Ministerio de Salud y otra parte para darle a los nicaragüenses de escasos recursos. Porque hay muchas personas que pueden hacer una cuarentena, tienen recursos, pero el que anda en el mercado con un carretón, el que anda vendiendo en los semáforos, no puede irse a una cuarentena. ¿De qué va a vivir? En eso el PLC asumió esa responsabilidad porque creemos y vamos a defender a esos sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. Pero la dictadura ni siquiera le dieron el trámite de formación de ley en concordancia con la Constitución y la Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, porque la Junta Directiva se atribuye superpoderes en contra de la ley, en contra de la Constitución, y por eso el partido y su bancada vamos a seguir hablando de ese tema a fin de coadyuvar a la solución o a la mitigación de la presencia del COVID-19 en Nicaragua. Ahora, en este sentido, ustedes manifiestan de que prácticamente el gobierno está actuando de manera criminal con la población con respecto a la ausencia de medidas que necesita la población misma, en tanto para el sector salud, pero también para aquellos trabajadores informales. En este sentido, también distintos funcionarios a nivel internacional han condenado la acción del gobierno. De hecho, ayer un funcionario norteamericano manifestaba de que prácticamente hay un vacío de liderazgo con respecto al manejo de la pandemia en el país, y prácticamente vemos de que se tiene incluso prevista una sesión extraordinaria en las Naciones Unidas para hablar sobre el tema de Nicaragua, y a la vez la misma comunidad internacional mantiene esa preocupación con respecto al gobierno de Nicaragua. La Coalición Nacional también emitía un pronunciamiento el día de ayer donde pedía una intervención de parte de las Naciones Unidas para abordar este tema de Nicaragua. El PLC lo ha hecho, inclusive algunos ministros de salud, entre ellos el doctor Lombardo Martínez, que fue ministro de Salud en algún momento, Marta McCoy, entre otros, creo que la doctora Gurdián, que fue ministro de Salud en el tiempo del ingeniero Bolaño, emitieron un documento y que ha tenido realmente la acogida ante la Organización Panamericana de la Salud. Inclusive ha contestado esta organización y hace propia esa preocupación que tienen estos exfuncionarios. En ese sentido, realmente Ortega no solo podrá ser acusado en los días sucesivos, en los meses sucesivos, por la criminalidad desatada
desde el 18 de abril del 2018, sino con la inducción al suicidio de los nicaragüenses. Como te dije, eso está penado en el Código nicaragüense, en nuestra legislación penal nicaragüense, pero bueno, ¿qué puedes esperar de un ciudadano, el primer ciudadano, supuestamente, el primer ciudadano de Nicaragua, el que hace las veces de presidente, está escondido? Y cuando sale del sótano donde vive, porque está protegiendo su vida, ahora del COVID-19, antes no sé de qué se protegía, porque andaba no menos de 300 guardias que lo cuidan, no sé cuál es el miedo, pero ese ciudadano, cuando sale a hablar supuestamente a la nación, lo que dice es un montón de disparate, porque está desconectado con la realidad que vive el pueblo de Nicaragua. Por eso, vuelvo y repito, la bancada del PLC ya promovió en el 2018 la separación de Ortega como gobernante por su incapacidad manifiesta, de acuerdo al artículo 149, numeral 2 de la Constitución Política. Eso es legal. Entonces, con esto del 2020, con la presencia de esta pandemia, Ortega ha dejado nuevamente mucho que desear, y no solo para el pueblo en general, sino para su gente que creyó en algún momento que era una persona que los podía conducir. Ortega está incapacitado de conducir este país, y consecuentemente lo más honesto que podría hacer Ortega, y que este pueblo se lo puede agradecer, su misma gente se lo puede agradecer, es que renuncie y diga: señores, ya no me siento con la capacidad de dirigir este país, porque aquí necesitamos políticas públicas para mitigar y suprimir la presencia del COVID-19. Pero hay otro tema importante y que no lo vemos, son los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19. En el mundo, según el PMA, un oficial del PMA ha dicho que van a morir 130 millones más de los 135 millones de personas que mueren en el mundo de hambre. Entonces, si tuviésemos un presidente beligerante, con capacidad, con lucidez, debería de estar aprovechando el territorio nacional para producir y coadyuvar a la alimentación en el mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Consecuentemente, no debemos de ver solo los 4 puntos cardinales de Nicaragua, sino veamos qué puede hacer Nicaragua si tiene tierras con grandes vocaciones. Puedes producir café, ganado, azúcar, todo. Y le puedes ayudar a los países centroamericanos que van a quedar sin alimento, y al mundo entero. Pero Ortega definitivamente es una persona que, como dije en el plenario, está ciego, está mudo, no entiende la situación que está viviendo Nicaragua. ¿Qué más puede hacer el PLC por el pueblo? Presentaron esas 2 iniciativas, no las aceptó la bancada oficialista. También aquí en este programa el diputado Miguel Rosales, ahora jefe de la bancada del PLC, manifestó que estaban valorando la posibilidad dentro del mismo partido para disponer parte de su salario, sea algún porcentaje o de manera completa, para ayudar a algunos sectores desprotegidos, y que ese fondo se le sería entregado a la conferencia episcopal. ¿Cómo avanza esa propuesta o prácticamente quedó en el aire? Bueno, recordemos que ahora no es que jefe de bancada, sino presidente del PLC. Miguel Rosales ayer fue nominado a presidente del PLC. Se hizo como la reestructuración en el CEN en vista de que va a ser imposible la gran convención el 11 de julio. Entonces, el partido, en uso de sus facultades, ha tenido que reestructurar y va a terminar reestructurando todas sus directivas a nivel nacional. No te puedo decir qué pasó con esa propuesta. Ahora, como presidente nacional del partido, lo voy a abordar. Tiene que llegar hoy a la asamblea para ver qué ha sucedido pues con esa situación, porque no puedo hablar de temas que desconozco en este momento.
Es decir, en este caso usted desconocía de esa propuesta, porque él había manifestado que sí se había hablado con los distintos diputados. No, yo la conozco, pero no sé al final, porque recordemos que eso pasó al CEN. Entonces, ahora que él es el presidente del partido, es posible que eso pues pueda seguir su curso normal. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Sí? No hay ningún problema en eso. Bueno, la verdad es que ese tema se está viendo a nivel de partido. Nosotros somos una bancada del Partido Liberal y nos ceñimos a las estrategias generales que plantea el partido. Y si eso el partido lo decide de esa forma, nosotros vamos a respaldar lo que el partido considere pertinente, porque no solo ese tipo de acciones, nosotros hemos hecho acciones de forma individual en ciertos territorios del país, porque estamos en conexión y ahora con la revolución tecnológica nos permite en fracciones de segundo tener comunicaciones con toda nuestra estructura a nivel nacional y consecuentemente coadyuvar a las necesidades que tiene nuestra gente en el país. Usted hablaba sobre estas propuestas que han hecho para que Ortega renuncie, pues por su incapacidad, así lo ha manifestado. Este tipo de propuestas como la que presentaron en el año 2018 deberían de ser respaldadas por esos otros grupos de oposición para que pueda ser una realidad en nuestro país, y de ser así, en el hipotético caso que Ortega aceptara ese tipo de exigencia, ¿quién estaría en la capacidad para asumir ese lugar que dejaría Ortega? ¿Está la oposición en realidad tan fortalecida como para poder asumir? Yo no estoy hablando realmente que la oposición asuma, sino que en base a la Constitución se invoca el artículo 149, se le quita la facultad por incapacidad manifiesta, porque eso está de manifiesto. Su misma gente sabe que Ortega está incapacitado para gobernar Nicaragua, pero lo pueden sustituir ellos mismos, pues. No estamos hablando que se debe romper el orden constitucional, porque como persona que conozco la ley, me gusta actuar dentro del marco de la ley. Entonces, pero además, creo yo que todos los sectores, así como nosotros respaldamos la propuesta de los médicos, respaldamos la propuesta o secundamos lo que hizo el COSEP, que respaldó a su vez la propuesta de los médicos. Nosotros igual respaldamos. Yo creo que todos los nicaragüenses, más allá de la ideología, deberíamos de respaldar un tema que nos urge a todos, porque aquí hay que salvar las vidas de todas y de todos. Si sos rojinegro no hay problema, sos nicaragüense, esa es mi opinión. Y si sos rojo, también sos nicaragüense. Entonces todos debemos de unirnos a fin de encontrar el horizonte que Ortega lo perdió hace un buen tiempo. En este caso, ¿quién podría asumir si no estaría Ortega? Rosario Murillo. Pues yo creo que, no sé, si habría que ver, habría que hacerle un análisis si está capacitada, pues, pero yo creo que hay varios cuadros que la pueden asumir. ¿Pero a su juicio que sería mejor Murillo al frente que Ortega? No, yo no puedo decir, porque realmente, si los dos están en la misma situación, los dos deberían de renunciar, por el bien de Nicaragua. Deberían de ser humildes. Los cargos públicos pasan, las personas podemos quedarnos ahí un tiempo, y la historia nos va a juzgar. En ese sentido, creo yo, que humildemente Ortega debe renunciar por su incapacidad manifiesta. Vuelvo, la reafirmo, porque ha quedado claramente establecido de que él no está capacitado para gobernar Nicaragua. Ahora, ¿podría haber alguna propuesta formal sobre ese planteamiento a alguna institución a nivel internacional? Por ejemplo, le han manifestado incluso a Luis Almagro el hecho de que desconozca a Ortega como mandatario de Nicaragua. Yo creo que sus amigos, pues en este caso Almagro, que es amigo de él, debería de sugerirle, pues. Pero yo creo que Ortega y sus asesores deben de reunirse y convencerse de que Ortega debe pasar sus últimos días tranquilo y que en este momento pues no tiene ya absolutamente nada que darle a los nicaragüenses, ni tiene nada que darle a su mismo partido. Ya lo deberían dejar entonces
en una situación de tranquilidad, porque una persona de la tercera edad, una persona con tantas complicaciones de salud, pero últimamente él pues no ha demostrado ser ese primer ciudadano, no ha demostrado que cumple con ese precepto constitucional, el artículo 150 de la Constitución Política. En consecuencia, no hay otro camino más que renuncie voluntariamente por Nicaragua, que lo va por Nicaragua. No es una ofensa, no se va a sentir menos Ortega. Yo creo que el pueblo se lo puede agradecer y sus bases se lo pueden agradecer, que renuncie porque ha dejado el barco a la deriva en estos momentos difíciles. Se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Sus comentarios de cierre. Usted manifestaba a lo largo de la entrevista que en el partido se suspendieron algunas actividades y el día de ayer pues se tomaron algunas decisiones. ¿Esto tiene el completo respaldo del partido o hay ciertas inconformidades de distintos sectores del mismo partido PLC? Recordar que el Partido Liberal Constitucionalista existe una diversidad de pensamientos, obviamente dentro del marco de la ideología liberal, y todos tienen derecho a disentir. Es difícil, es humanamente imposible de que todos estemos de acuerdo con ciertas decisiones, pero se hace lo que está más atinado al momento que vive Nicaragua, y en ese sentido las autoridades nacionales han considerado que no se puede exponer a nuestras bases, a nuestras estructuras, a que se contaminen del COVID-19. ¿Se podrían hacer sí o haber implementado otro tipo? ¿Qué parámetros se utilizaron? Porque incluso pues tengo información de que incluso hay cierta incomodidad de algunos sectores del PLC por esta decisión y lo consideran más que todo pues como una imposición de parte de las decisiones del señor Arnoldo Alemán, que incluso podrían impugnar ese tipo de acciones que se tomaron el día de ayer. Bueno, ya te dije, en el Partido Liberal el derecho a disentir es algo intrínseco de los miembros del partido. En consecuencia, eso pues no se puede, como Partido Liberal, no se le puede quitar a nuestra base, a nuestros correligionarios, a nuestro cuadro. Obviamente lo que se hizo está en concordancia con los estatutos del partido, consecuentemente no tiene ningún fundamento, pues alguna situación de impugnación, la pueden hacer los que quieran. Este no es un partido que no existe la democracia, el PLC existe la democracia y cada correligionario, cada miembro puede actuar obviamente dentro de nuestra ley interna, que son los estatutos del partido, pero no se puede hacer nada y el partido, las estructuras no lo van a hacer, las máximas autoridades no lo van a hacer, que vaya en detrimento de los estatutos del partido y las leyes del país. Todo es en concordancia con las leyes internas y externas. De manera que queda demostrado que tienen voz y voto de los distintos sectores que pueden haber dentro del PLC al momento de tomar decisiones como esta y decir que no son una imposición de parte de las decisiones del señor Arnoldo Alemán. Totalmente de acuerdo, todos tienen derecho a opinar, obviamente prevalece la democracia y las mayorías consideran que eso es pertinente, es cosa juzgada en este momento. Ok, muchísimas gracias al diputado Maximiliano Rodríguez del PLC, quien nos ha acompañado esta mañana. Recuerde que esta entrevista y otras usted puede seguirla a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la tendencia en cuanto a la interacción que tienen los televidentes con nosotros a través de las redes sociales. El día de ayer nos acompañó vía Sky la representante para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes. Un total de 134.297 personas alcanzadas, tuvimos 14.327 interacciones. Esta entrevista generó 555 comentarios, fue compartida en 104 ocasiones y obtuvimos 34.000 reproducciones. Asimismo, otro de los invitados vía Sky fueron los líderes estudiantiles Lester Alemán y Dolly Mora.
un total de 266.744 personas alcanzadas. Generó esta entrevista 42.707 interacciones, un total de 992 comentarios. Fue compartida en 446 ocasiones y obtuvo 90.000 reproducciones. Agradecemos la interacción que tienen los televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. De esta manera hacemos un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El tejido hemorroidal es una estructura normal de la anatomía humana, cuya función es almohadillar el canal anal y ayudar a mantener la continencia. La enfermedad hemorroidal se produce cuando estas estructuras hemorroidales, coloquialmente conocidas como almorranas, se congestionan, inflaman y desplazan o prolapsan hacia el exterior del canal anal. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y es un tema que vamos a abordar con nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Vamos a hablar sobre esa enfermedad hemorroidal, de qué se trata. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Dios lo bendiga. Doctor Martínez Vega, muy buenos días. Ya estamos al aire en Acción 10 en la mañana. Bienvenido, qué bueno que nos pueda acompañar. ¿Le escuchamos? Muy buenos días, Odili. Muchas gracias por la invitación de conversar con sus televidentes de Acción 10 en la mañana acerca de este tema que es muy importante, como es la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, en algunas ocasiones, muchos de las personas tienen temor, o mejor dicho, pena de conversar acerca de esta patología que aqueja aproximadamente un 5% de la población alrededor del mundo. Sí, cuando hablamos de enfermedad hemorroidal, ¿qué organismos están comprometidos y qué es lo que la ocasiona, doctor? Debo mencionar, Odili, de que paquetes hemorroidales todos nosotros tenemos, es decir, tanto el hombre como la mujer. Y la función de estos paquetes hemorroidales es que ayuda a proteger los músculos que están en la región anal, que son los que nos brindan la continencia, es decir, a que no nos evacuemos en nuestros pantalones. Estos paquetes hemorroidales también en un 15% aproximadamente ayudan a las personas a retener el popó. Sin embargo, en algunas ocasiones, los paquetes hemorroidales que tenemos todos desde nuestro nacimiento pueden enfermar y dar síntomas y signos. Es importante mencionarle al amigo televidente, Odili, de que hay paquetes hemorroidales internos y externos. Sí. Es decir, que existen hemorroides que las podemos observar por fuera del conducto anal o palpar, y que también hay paquetes hemorroidales dentro del conducto anal. Recordemos que el conducto anal es los últimos 3 a 5 centímetros de la parte terminal del tubo digestivo, por donde pasan las heces y los gases frecuentemente, ya sea diario, día por medio o cada 2 días. Sin embargo, hay factores de riesgo para adquirir esta enfermedad hemorroidal, Odili, como son la obesidad, la dieta poca en fibra. Lo otro es el estreñimiento
o lo contrario cuando un paciente presenta mucha diarrea, y también las posturas que normalmente la persona toma a diario, es decir, mucho tiempo estar sentado, posiciones erectas o mucho tiempo estar de pie. Como no, vamos a recibir llamadas al 2222-7808, 2222-7808 si tiene una consulta al doctor Martínez Vega. Doctor, ¿cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que debe alertar al paciente para visitar al especialista? ¿Y qué es lo que no debe comer? Porque tiene que ver algo la alimentación aquí, doctor. El principal dato de alarma que presentan la persona cuando los paquetes hemorroidales se enferman es el sangrado. Es un sangrado rojo, ¿verdad?, asociado a una protrusión, es decir, que la persona percibe que se le sale algo del conducto anal hacia afuera. Y en algunas ocasiones la persona debe de introducirlo, ya sea con el papel higiénico que utiliza en ese momento o con la mano. Como tú muy bien decías, la dieta es importante. Por eso la persona debe de tomar por lo menos 3 litros de agua o de refrescos naturales diario y tener una dieta rica en fibra, es decir, comer muchas verduras, frutas, papaya, pipián, cosas que agreguen fibra a nuestra dieta, e incluso tomar ciertas bebidas como la linaza o la chía, que ayuda a aliviar el estreñimiento que puede presentar la persona. Doctor, disculpe que lo corte, tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Sí, por favor, escúchenos a través de la bocina de su teléfono y nos comunicamos mejor. El doctor está pendiente a su consulta, adelante. ¿Aló? Sí, yo tengo una niña de 8 años. Sí. Y la chavalita pues ella se hace popó y no lo siente, solamente cuando mira deja manchado ¿Aló? ¿Se le hace difícil? Sí, le escucho. ¿Se le hace difícil, verdad, hacer popó, o es que no sabe controlar? No lo sabe controlar, de pronto se le viene y... ¿La llevó ya donde su pediatra? Sí, la hemos llevado, pero no nos dicen nada, solo le han hecho exámenes de parásitos. ¿Qué edad exacta tiene y la ha niña? salido bien, pues, que está bien. Sí, ¿qué edad exacta tiene la niña? Tiene 8 años. 8 años exacto. Bueno, quédese en línea para que el doctor le haga alguna recomendación, doctor. En los niños, en muchas ocasiones, la incontinencia es transitoria, como es el caso de la hija del amigo televidente. ¿Por qué se da en los niños principalmente? Porque no vacían completamente la ampolla rectal, es decir, quedan heces en el lugar donde se acumulan normalmente y escurre por las paredes. Entonces esto provoca que el niño ensucie su ropa interior. Es algo transitorio que se alivia preguntándole a la persona, en este caso al niño, cómo es su dieta, cómo son sus hábitos alimenticios, y posteriormente esto desaparece en el transcurso del tiempo. Es algo transitorio y es muy buena la pregunta de la incontinencia fecal que presenta el hijo de este televidente. Sí, ¿qué recomendaciones, doctor, ya para aquellas personas que han sido diagnosticadas con un problema de hemorroides o enfermedades hemorroidales? ¿Qué recomendaciones? ¿Esto puede curarse, puede reaparecer? ¿Y qué es lo que le podemos decir a nuestros amigos y amigas televidentes en este momento? La enfermedad hemorroidal es tratable en dependencia de los grados en que se encuentre la persona en ese momento. Va a ser el tratamiento. La enfermedad hemorroidal se divide en 4 grados. En los 4 grados comparten el sangrado. Sin embargo, también va a preguntarle uno como médico si los paquetes hemorroidales se le salen o se le quedan de fuera firmemente. Ya cuando se quedan de fuera permanentemente es una enfermedad hemorroidal grado 4, en el cual lastimosamente los medicamentos se deben de ayudar de un procedimiento quirúrgico, es decir, una cirugía
que se llama hemorroidectomía. Es quitar los paquetes que están enfermos. Okay. Sin embargo, uno como médico debe de dejar los paquetes hemorroidales que en ese momento están sanos. Por lo tanto, si este paciente no cambia sus hábitos alimenticios y sus hábitos de actividad física, en el transcurso del tiempo pueden volverle a aparecer. Por eso es fundamental la consejería en la persona en relación a la dieta y a la actividad física que relacione. Recordemos que el 80% de los pacientes, la historia clínica es fundamental para realizar un adecuado diagnóstico y así dar un adecuado tratamiento, Dili. Muchísimas gracias, doctor. Ya hemos concluido en el tiempo, pero solo una última consulta brevemente, quizás nos responde. ¿El hacer ejercicio predispone a padecer de enfermedad hemorroidal? ¿Y qué tipo de ejercicio, doctor? No predispone a padecer de enfermedad hemorroidal, más bien ayuda el ejercicio, las caminatas, a que el intestino tenga una adecuada digestión y que el estreñimiento vaya desapareciendo con el transcurso del tiempo. Recordemos que uno de los factores de riesgo que los pacientes poseen de enfermedad hemorroidal es el estreñimiento, porque la persona al momento de realizar la evacuación puja, hace fuerza, es decir, y esto produce que en el transcurso de esta línea del tiempo se vayan inflamando poco a poco los paquetes hemorroidales, inicien primero con sangrado, luego molestias anales y posteriormente se puede prolaxar, es decir, salírsele los paquetes hemorroidales del conducto anal hacia el exterior, y esto le va a provocar al paciente realizar ciertas maniobras, ya sea introducirlas con la mano o cambios de posición. Sin embargo, es importante, Odili, siempre acudir a un experto en la región anorrectal, porque tenemos herramientas para hacer el diagnóstico, como es la anoscopía, en el cual un aparato se introduce en el conducto anal y se observan las hemorroides internas. Doctor, ¿cuál es el número y el contacto para poderlo contactar a usted y específicamente hablar de este tipo de exámenes, doctor? Quizás nos los comparte, por favor, y dónde encontrarlo. Muchas gracias, Odili. Sí, me encuentro a sus órdenes en el Centro de Diagnóstico María en Masaya y en el Hospital Vivian Pelas, y mi teléfono es el 88-745-737. Muchas gracias por la invitación, Odili, y los invito y los felicito a ustedes por la campaña que se encuentra realizando de instar al pueblo nicaragüense a que nos cuidemos en esta pandemia, ya que el autocuido es fundamental para evitar el contagio. Muchísimas gracias a usted también, que sabemos que está haciendo un gran trabajo como especialista, como médico, como amigo, apoyando a esa educación también para que nosotros prevengamos de diferentes maneras. Es el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, coloproctólogo, ya escuchábamos su dato de contacto si usted quiere profundizar en este tema. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema. Hoy en Asesoría Jurídica se encuentra con nosotros la abogada Carla Arroyo. Ella es especialista en Derecho Civil y también Derecho de Familia. Bienvenida. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, doctora. Gracias por la invitación. Pues contenta de estar por acá de nuevo. Háblenos acerca de cuál es o en qué circunstancias quedan los menores que pierden a un familiar, a su papá en este caso o a su mamá. Ok, la figura jurídica de la tutela está establecida en el Código de la Familia y esta puede ser heredada a un tercero por voluntad de uno de los padres. Obviamente, se tiene que hacer un testamento, o sea, se puede suceder por herencia la tutela de un niño o de un menor de edad, adolescente hasta los 16 años, hasta los 18, perdón. Ya se puede delegar a alguien que va a ser el representante legal. Doctora, pero en este caso, si los menores tienen o sobrevive uno de los padres, ¿no queda la tutela por defecto al padre sobreviviente?
Ok, en estos casos son casos muy excepcionales, ¿verdad? Cuando se presenta, pues no tan excepcionales en Nicaragua, porque hemos visto que siempre uno de los padres es responsable y el otro es ausente. Entonces, cualquiera de los progenitores que esté al cuidado del niño, si considera que el otro progenitor no es lo suficientemente capaz para cuidar al niño, ya sea que porque tiene problemas de droga, de alcohol, es un padre que lo abandonó y nunca, el niño ni siquiera lo conoce como padre, como tal vez sabe cómo se llama su papá, pero no ha tenido un acercamiento físico, no ha sido responsable con sus obligaciones parentales, o sea, la alimentación, el contacto y visitas, etcétera. Entonces, perfectamente bien, el progenitor que está falleciendo o que está enfermo y tiene riesgo de fallecer, puede dejar un testamento heredando la tutela, estableciendo los por qué. Lógicamente, ese documento se tiene que llevar ante un juez para que éste sea homologado y validado a través de una sentencia. ¿Esto de qué manera beneficia a los menores de edad que pueden quedar en la orfandad? Por ejemplo, que quede establecido un documento legal que certifique que la abuelita, que el tío, que la tía se van a hacer cargo de ellos. Precisamente se le garantiza, es para garantizarle la mayoría de los derechos que tiene una persona que queda en estado de vulnerabilidad. O sea, con eso está garantizando de que el niño va a quedar protegido en todos los sentidos. Con una persona que el progenitor que está falleciendo, que tiene riesgo de fallecimiento, lo está dejando con alguien que sabe que va a velar por su bienestar, por su educación, por su alimentación, sin necesidad pues de exponer al niño a situaciones complicadas, porque si un niño fallece y queda en orfandad, simplemente es tomado por el Estado, se lo lleva al Ministerio de la Familia, se pone un hogar sustituto y ahí pasará hasta que se determine su estado legal y quién va a ser su representante. ¿Ya? Entonces, con ir ordenando las cosas, nosotros podemos dejar asegurados a nuestros hijos. Ahora, ¿qué sucede si el padre sobreviviente o la madre sobreviviente decide reclamar la tutela de los menores en este caso? ¿Este testamento podría ser impugnado por ellos? O sea, el testamento en sí, estamos hablando de parte de familia, parte civil, pero el contenido es eminentemente de familia. Entonces, en este sentido, tendrían que solicitarse el proceso de homologación por tutela de ese documento ante un juez y mediante sentencia obtenerlo. ¿Qué pasa? Dentro de ese procedimiento se tiene que notificar al padre biológico o a la madre biológica que sobrevivieron. Entonces, él tiene que personarse el proceso y tiene que abrirse un periodo probatorio donde se va a hacer un estudio tanto del entorno social como el laboral del progenitor que está solicitando que la tutela no se le sea otorgada a esa otra persona. ¿Cuánto tiempo toma desde que fallece el tutor y se estipula o se deja establecido quién va a ser el nuevo tutor legal del menor? Bueno, es que eso está en dependencia del procedimiento y la velocidad con la que la persona que está heredando la tutela actúe. O sea, eso está en dependencia de que, por ejemplo, si yo soy tía y a mí me heredaron la tutela de mi sobrino, si yo voy a hacerlo inmediatamente, que la madre falleció o que el padre falleció, y voy a los juzgados y lo presento porque tengo una eminente amenaza del padre que a lo mejor, porque el niño heredó algo, tiene el interés de quedarse con el niño y me lo quiere quitar. Entonces yo tengo que acudir inmediatamente a los juzgados, o perfectamente bien podemos esperar un tiempo prudencial
para poder nosotros acudir ante un juez. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de las pensiones por orfandad, si los padres o la madre que falleció tiene seguro social? ¿Esta pensión también se le traslada al nuevo tutor? Siempre el beneficiario de esa pensión es el niño, pero el que va a tener la representación legal para reclamarla es el tutor mediante sentencia. Se tiene que hacer también otro proceso, también donde se estipule que el nuevo tutor es quien administrará ese dinero. Es que la sentencia lo establece, él adquiere la representación legal absoluta, ya sea del menor de edad o del incapaz. Porque la tutela, los adultos también estamos sujetos a tutela cuando tenemos alguna discapacidad que ha sido declarada judicialmente. ¿Qué tan común sucede en estos casos en los que los niños quedan en la orfandad y es necesario que se haga este tipo de cambio de tutela? ¿Realmente es necesario en nuestro país hacer ese trámite legal? Mira, en la parte personal te puedo decir que lo viví muy de cerca, o sea, fue algo un poco triste, estresante. Dichosamente pues la mamá se recuperó, pero el papá del niño falleció hace aproximadamente 8 años. La abuelita materna, que es con la que el niño vive, estaba también enferma. Mi prima, que es la mamá del niño, estaba hospitalizada, estuvo más de 15 días hospitalizada. El niño estuvo solo completamente en la casa. Estuvo, porque vivimos en ciudades diferentes y ciudades lejos, y yo no me había dado cuenta. Entonces cuando yo me di cuenta, pues estuve pendiente de él por teléfono, pero amistades de la mamá se encargaron de llevarle la alimentación, los 3 tiempos de comida. Entonces yo a partir de eso pues vi que sí era necesario informar a la población que esto lo tienen que hacer, que esto lo tienen que prever a raíz de lo que estamos viviendo. O sea, porque es algo que yo vi de cerca, que yo vi en carne propia, que yo he estado pendiente de un niño que quedó solo en una casa. Gracias a Dios, pues el niño tiene 14 años, tampoco es tan niño, pero uno lo sigue viendo bebé. Entonces, obviamente, pues no, de hambre no se iba a morir porque pues, él algo tenía que comer en la casa y los vecinos pues también estaban pendientes, pero el niño estaba completamente solo. Entonces sí es necesario, muy necesario, que la gente esté consciente de la necesidad que existe de dejar algo por escrito, pero no es que vamos y lo vamos a escribir de puño y letra. Tenemos que ir donde un notario, tenemos que ir donde un abogado que esté calificado para hacer este tipo de documentos y sepa lo que realmente está haciendo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones. Esperamos que estos consejos sean de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Recuerde siempre hacer las consultas a las personas especializadas en los temas que desee para que pueda llevar con buen suceso cualquier acción que desee tomar. Ahora yo le doy traslado a Odili Vargas, que tiene una excelente recomendación para todas nosotras. Siempre todos, el lavado de manos, las recomendaciones, el uso de mascarilla, distanciamiento social y sobre todo en comentarnos adiós. Bye bye. Hasta mañana.